fue a parar a Itaquirí. A Itaquirí, un municipio tan distante en el Alto Paraná, primer distrito del Alto Sí, Paraná. Mario se Se traslada. traslada allá y Sí, él va y trabaja como director de cultura de la municipalidad. Obao, O todo. va allí en el medio de la nada. Va, bueno, y comienza a activar. ¿Qué hace? Crea grupos de música, de danza, de poesía, todo paraguayo. Si era más fanático de cualquiera. Y allí es cuando surge la idea de, por parte de él de darle fuerza a la identidad allí en zona de frontera con un festival folclórico al cual decidió poner el nombre del Festival del Tereré. Y ese festival siempre hasta ahora se hace, se hizo y se hace la última semana de febrero, jueves, viernes y sábado. Y como allí surge por parte de él, por eso que es tan importante esto que estamos haciendo ahora en tu programa, Gilberto, el recordar al mentor, al ideólogo, porque muchas veces pues hay gente que por el camino también se quiere apropiar de la cuestión, pero acá hay que Sí, ponerle nombre y apellido al creador, y ese creador se llama Mario García Ciani, nombre y apellido. Y él crea la idea y entra posteriormente en contacto con el entonces diputado Dionisio Ortega, sí. ¿verdad? Se presenta el proyecto y ese proyecto finalmente es aprobado en el 2011. Y a partir del 2011 se establece, coincidente con el último día del festival, el último sábado siempre de febrero, coincidente con eso, el Día Nacional del Tereré, para que coincida con la última jornada del Festival del Tereré.